Como Caín, uno ve con desagrado lo que los demás hacen, ¿verdad? Y empieza uno a ver, oye, este hermano quiere ganar el primer lugar. Pero no es así. Después de todo, hermanos, siervos inútiles. Somos siervos del Señor. Y lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Nuestra responsabilidad está puesta ¿en quién? En el Señor, hermanos. Todas nuestras acciones. De tal manera, pues, que Juan dice, cuidado si la cizaña llena tu corazón. Cuidado si el maligno, ¿verdad?, hace que pienses algo malo, algo injusto, algo desagradable hacia tu hermano. Esto no es nacido de Dios. Esto no lo pudo haber sembrado Dios en tu corazón. Piense usted, hermano. Sí, es un examen muy fácil. Si yo tengo algo en contra de mi hermano, el Señor me dice, ¿verdad?, que vaya y lo hable, lo platique, me arregle con él. No puede haber algo negativo en mi corazón hacia ninguno de mis hermanos. Hermanos, los hijos del malo, o sea, la cizaña, no soportan la verdad de la palabra. Cuando alguien les habla por medio de la palabra, no la pueden soportar. Dice la palabra, y esta es la condenación. Fíjese, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres, ¿qué pasó? Amaron más las tinieblas que la luz. Y la respuesta es, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Los hijos del maligno, hermanos, la cizaña, les molesta la luz, les molesta escuchar la palabra de Dios. Les molesta cuando alguien les habla con la verdad, aunque sea en el amor del Señor. Hermanos, por ejemplo, tenemos un hombre en Hechos 24 al 25, un personaje, hermanos, el cual dice ahí que el apóstol Pablo le predica y dice la palabra, hermanos, que él se espantó. Recordarán ustedes a este personaje, ¿verdad? Ahí en Hechos 24, versículos 24 y 25. Estamos en el punto, ¿verdad? Los hijos del malo, la cizaña, no soportan la verdad de la palabra. La confrontan, se ofenden. Incluso a veces lo más fácil, ¿verdad?, se alejan de la luz para seguir en las tinieblas. Hermanos, fíjense lo que dice Hechos 24, de 24 al 25. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Después viene el 25, viene un pero, ¿verdad? Pero al disertar Pablo acerca de tres cosas, hermanos, tres puntos fundamentales. Al disertar acerca de ¿qué? De la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Cuando hablaba Pablo, hermanos, acerca de la fe en Jesucristo, tal parece que todo iba bien. Félix le escuchaba con alegría, le escuchaba bien, le escuchaba con gusto. Porque hablar de Jesucristo, hermanos, y de la fe en Jesucristo, hablar de lo que Cristo hizo por nosotros, es algo que agrada a las personas. Cuando usted va y les predica, ¿verdad?, y les dice, mira, Cristo murió por tus pecados, ¿verdad? Cristo ofrece una vida eterna, Cristo te ama. Hasta ese punto, hermanos, de la predicación, las personas, muchos lo reciben con agrado. Pero cuando usted entra a los puntos del compromiso y del cambio, cuando usted entra a los puntos, ¿verdad?, de que mira, pero esto que estás haciendo no le agrada a Dios. Esto que estás haciendo, ¿verdad?, va en contra de la voluntad de ese que vino y murió por ti en la cruz, de ese que tanto te ama y entregó su vida. Debes de vivir una vida de justicia. Y empieza la persona, hermanos, a sentirse un poquito incómoda. Y luego más, si pasas al punto, ¿verdad?, del cual estaba hablando Pablo a Félix, debes de vivir una vida de dominio propio. No puedes andar viviendo de la manera en la que lo estás haciendo. Tu vida no puede estar desordenada, tu vida tiene que estar regida por la palabra de Dios. Y obviamente si eres bautizado por el Espíritu Santo, que es el que te va a guiar a la verdad. Y eso que estás haciendo no puede ser buena semilla. Eso que estás haciendo tiene que ser algo que va en contra de la voluntad de Dios. Y después, hermanos, obviamente el tercer punto, ahí está en los puntos muy claros de Pablo, ¿verdad? Un sermón muy bien estructurado. Primeramente, tienes que vivir una vida de justicia, porque a Dios le agrada. Y para eso tienes que aplicarte la justicia a ti mismo. Tienes que vivir una vida de dominio propio. ¿Por qué? Porque viene un juicio venidero. Hay un juicio venidero. Y cuando escuchó los tres puntos, hermanos, ¿qué hizo Félix? Se espantó. Es raro, ¿verdad, hermanos? Tal parece que Félix tomó el papel del acusado, cuando aquí se supone que el acusado era Pablo, ¿no? Por eso le habían llamado.
y le habían dicho, a ver, habla para ver cuáles son tus argumentos. Pero este hombre realmente, hermanos, se sintió mal, se sintió confrontado con su realidad. Y esto le provocó, hermanos, que él mismo dijera, ¿verdad? ¿Sabes qué? No quiero escuchar, porque los hijos del mal, hermanos, la cizaña, no soportan la verdad de la palabra. Hermanos, pero la situación se vuelve aún más crítica cuando la cizaña se introduce en la iglesia. Estamos hablando ya, hablamos el primer punto, ¿verdad? Hay cizaña en el mundo, muchos se desaniman porque hay cizaña en el mundo. La gente ama más las tinieblas. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando la cizaña entra a la iglesia? ¿No cree usted, hermano, hermana, que la situación se vuelve crítica, triste, se vuelve una situación apremiante, hermanos, de tratar cuando esa cizaña viene y contamina al pueblo de Dios? Hermanos, alguien puede decir, pero aquí el campo es el mundo, aplicado en este caso, ¿verdad? Pero no debemos olvidar, hermanos, que estas son parábolas del reino. Entonces se aplica a la iglesia, a la situación que puede suceder en la iglesia. El peligro de la cizaña entre el trigo. Volviendo ahí, hermanos, a Mateo 13, 25 al 27, dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? La pregunta de los siervos, hermanos, es muy válida. Es lo que muchos cristianos y cristianas se preguntan el día de hoy. ¿Cómo es esto posible? ¿De dónde salió? Alguien se preguntará hoy, ¿por qué hay tanta gente en pecado? ¿Por qué aún entre la hermandad se escucha de divorcios, se escucha de violencia, se escucha de infidelidades, se escucha de falsa doctrina? ¿Por qué? Si la palabra, hermanos, y el sembrador siembra bueno, y nosotros somos esa buena semilla, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué se escucha acerca de estas situaciones dentro del pueblo de Dios? Esto no es nuevo, hermanos. Pablo escribía a la iglesia de Corinto: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Imagínense, hermanos, cuando recibe esa carta a la iglesia en Corinto, eran palabras fuertes. Pablo estaba haciendo una comparación lógica. Estaba diciendo: lo que yo escucho de ustedes, hermanos, es muy malo. Lo que yo escucho de ustedes como iglesia es algo tan terrible, hermanos, que ni aún entre los de afuera se practican tales cosas. Imagínense, hermanos, que ahora alguien nos dijera esto y nos confrontara de esta manera. Oye, hermano, lo que tú estás haciendo, ni siquiera los del mundo, los que se supone, ¿verdad?, que no conocen de Dios, lo practican, lo hacen. Hermanos, podríamos tener dos opciones, ¿verdad? O aceptamos nuestro pecado, como alguien mencionaba hace un momento, hermanos, ¿verdad? O aceptamos nuestro pecado y cambiamos, permitimos que esa justicia, ese dominio propio, pensando en el juicio venidero, ¿verdad?, cambie nuestra manera de vivir, o tomamos la otra opción, ¿verdad? Nos alejamos y buscamos nuestros propios deleites. El Señor Jesús, hermanos, decía a la iglesia en Pérgamo y en Tiatira: tengo contra ti, tengo en tu contra, que tienes ahí a los de la doctrina falsa de Balaam. Apocalipsis 2:14. Y también dice: y tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Esto sucedía en la iglesia, hermanos, del primer siglo, y las escrituras lo ratifican. Pero volvemos a la pregunta, hermanos: ¿de dónde pues tiene cizaña? La respuesta del Señor Jesucristo es muy clara. Volviendo a la explicación de la parábola, en el capítulo 13, versículo 39, dice: y el enemigo que la sembró es el diablo. La ciega, 13:39. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Hermanos, yo creo que todos estamos identificados con los pasajes que voy a mencionar a continuación. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Juan 10:10. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros,
pues no ignoramos sus maquinaciones, según a los Corintios capítulo 2, versículo 11. Es por eso que debemos de estar alertas y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Alguien decía, son pasajes célebres. ¿Verdad? En una ocasión predicando decía, hermano, ay, eso yo me lo sé, hermano, de memoria, ¿verdad? Pero son pasajes reales. Satanás siembra cizaña. Satanás está trabajando, ¿verdad? Con el fin, perdón, hermanos, con el fin de que más personas, más hijos de Dios sean contaminados. Y esto provoca, hermanos, que se alejen de las cosas de Dios. Platicaba yo la semana pasada con un hermano en Cristo y le decía, hermano, ¿qué podemos hacer en nuestro entorno? Le decía yo, porque cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos ha puesto en un lugar para que trabajemos. Pero tenemos un mismo fin, alcanzar almas para Cristo. Y yo le decía, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Porque es verdad que la palabra nos enseña que el maligno y el mundo está lleno de pecado y de frialdad, que muchos no quieren escuchar la palabra de Dios. Pero decía yo, pero también a veces tomamos una actitud de que, bueno, si no quieren, pues ni modo, ¿verdad? Nosotros aquí estamos bien. Nosotros aquí hacemos nuestro culto, adoramos a Dios. Le decía yo, pero ¿será eso todo lo que Dios quiere? Que nosotros vengamos y adoremos, que nosotros estemos bien delante de Dios, o querrá algo Dios más de nosotros. Decía, hermano, el problema, hermano, es que cuando hablas de esos temas nos comprometes. Y le decía, no, hermano, es que yo no los comprometo, ya estamos comprometidos por medio de la palabra, somos siervos de Dios. Entonces no podemos cerrar los ojos y ver lo que está pasando, ni afuera ni adentro. Tenemos que ser realistas, y por eso el Señor nos advierte por medio de las Escrituras: ten cuidado, se siembra malo, y si se siembra malo, hermanos, pues se va a cosechar mal, y es nuestra responsabilidad trabajar en ello, hermanos. Debemos resistir y esperar el tiempo de la cosecha. Algunos, hermanos, quieren arrancar la cizaña, pero ese no es nuestro trabajo. Es verdad, no podemos ser complacientes, ¿verdad, hermanos? Ni tolerantes con el pecado, no estoy hablando de eso, ¿verdad? Pero también es verdad, hermanos, que la justicia perfecta es la justicia de Dios. Entonces no podemos nosotros, ¿verdad?, andar seleccionando. Es lo que también esta parábola enseña. Dice el Señor a los siervos, cuando ellos le dicen, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Hermanos, ¿había disposición en estos siervos? ¿Sí? ¿Había buena intención en estos siervos? También. O sea, estaban dispuestos a trabajar. Ellos estaban atónitos, hermanos, ante lo que había pasado. Van y le dicen al Señor, Señor, pero ¿cómo es posible que esto haya pasado? ¿Qué vamos a hacer? Pero también tenemos que utilizar de sabiduría, hermanos. Primeramente, obviamente, hermanos, la oración, pidiéndole a Dios sabiduría para saber dirigir a su pueblo, saber tratar con estos problemas. Yo tengo mucho respeto, hermanos, por los ministros de las iglesias, hermanos. Me decía hace poquito un hermano, porque es diferente un predicador a un ministro. Decía un hermano allá de Torreón, decía, ¿verdad? Hay muchos que predican, dice, pero aquellos que se ocupan de ministrar la iglesia, de alimentarla, de tratar estas situaciones, estos problemas, ¿verdad? Tienen un peso y tienen un trabajo muy grande, hermanos. Y es verdad. Decía otro hermano por ahí, yo soy evangelista y a mí me gusta ir a evangelizar y hacemos campañas y yo me voy, hermanos. Dice, y ahí el predicador, ¿verdad?, que se las arregle, ¿verdad? Ahí el predicador que trate con las situaciones. Y es verdad. ¿Por qué? Por ejemplo, hermanos, cuando se hacen campañas de evangelismo, yo recuerdo los hermanos de Midland llegaron a ir allá a Parral, y es muy hermoso, hermanos, cuando se hacen estas campañas y se ha preparado la tierra, porque hay un trabajo previo, y se invita a las personas y se exponen grandes predicaciones, grandes mensajes de la palabra, y muchos son bautizados. Es un gozo muy grande. Pero cuando eso termina, hermanos, empieza el real trabajo. Empieza la lucha, hermanos, porque te adentras en la vida de la persona, y la persona que se bautizó con todo el deseo de que haya un cambio, tú te das cuenta que está batallando con un problema de drogadicción y que no es fácil. Él quiere cambiar, y él ha aceptado, ¿verdad?, a Dios en su vida, y él se ha bautizado para el perdón de los pecados, y él quiere tener un cambio, pero hay una lucha, hermanos. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Vamos a arrancarlo? Si no, ¿sabes qué? Tú me puedes contaminar a toda la congregación, ¿verdad?
¿Tú puedes desanimar a nosotros? No, tenemos, hermanos, que predicar con amor, con paciencia.